Buenas tardes a todas y todos. Miren, la clase de hoy, que Dios mediante, vamos a ver por Zoom es la siguiente. El ejercicio número, el punto 1, 2, 3, le realicé ya el 3 en una imagen y en un audio. Miren, ¿cuál es el objetivo del ejercicio 3? Dice, aquí la idea es eliminar los denominadores. O sea, convertir la fracción en una fracción entera. Entonces, yo descubro que los denominadores son 2 y 6. Y entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es el 6, porque el 6 contiene al 2. Recuerden que 6 es 2 por 3. Entonces, ¿por qué elijo el 6? Porque el 6 es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, los 6 términos de esa ecuación los multiplico por 6. Ahí los coloqué de color rojito. Todos los 6 términos de esa ecuación, los de los 3 de la izquierda y los 3 de la derecha, los multiplico por el número 6. En el primero, 6 por 3, 18. Partido 2, 9. Quiere decir que 3 medios se convierte en 9. 9x. 6 por un sexto. Se eliminan los 6. Me quedaría el número 1. Ahí se ve borroso, pero ese es el número 1. 6 simplemente por 2 daría 12. Del otro lado de la igualdad, la parte derecha, 6 por 7 medios, 6 por 7, 42, entre 2, 21. Menos 6 por 5 entre 6, 6 por 5, 30, entre 6 daría 5. Entonces ese número 5 se convierte en 5. Y finalmente 6 por 1, 6. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. 9x más 1 más 12x igual 21 menos 5x más 6. ¿Qué hago yo? De la parte izquierda, reúno 9 con 12. ¿Por qué reúno 9 con 12? Porque 9 y 12 son términos semejantes. ¿Por qué sé yo que son semejantes? Porque tienen la misma letra, que en este caso es X. Entonces reúno 9 y 12, 21, 21X, y dejo el 1 tal cual como está, más 1. Y en la parte derecha reúno al 25, al 21, perdón, y reúno al 6. ¿Por qué? Porque son simplemente números. Y dejo separada 5x. 21 reunido con 6 daría 27. 27 menos 5x. El paso que sigue, ¿cuál es? El paso que sigue es transponer términos. Yo paso los términos que tienen x para la izquierda y los términos que no tienen x para la derecha. Entonces, ese 5x que está negativo se va a mover a buscar el 21. Entonces, como estaba negativo, cuando se mueve pasa positivo. Entonces, 21 más 5x daría 26x. Y lo mismo sucede con los números. Ese 27 recibe al 1 que está más 1 en el otro miembro de la igualdad. Cuando se mueve a buscar a 27, se le cambia el signo. Pasa de más 1 a menos 1. Entonces quedaría 27 menos 1 daría 26. Y entonces es evidente que si 26x es igual a 26, x debe valer 1. O simplemente hago como lo muestro aquí, una pequeña división ahí en la parte inferior derecha. Dice x igual 26 sobre 26, que vale 1. Así se responden los puntos 1, 2 y 3. Bueno, el punto 3 era más complicado, ya se lo hice, les queda el punto 1 y el punto 2. En cuanto al punto 4, que tengo una figura conformada por un rectángulo y un triángulo rectángulo. Ahí les coloqué los colores. El triángulo azul, el rectángulo verde. ¿Para qué uso yo del triángulo? Simplemente yo del rectángulo determino es el cateto vertical. Ya se lo he dicho varias veces. En la guía pasada, este triángulo lo vimos en la guía pasada. Yo les di un triángulo de catetos 2 y 5 y ustedes me hallaron la hipotenusa 13. Ahora les estoy dando, como por decir algo, el proceso al revés. Les doy la hipotenusa y un cateto y me tienen que descubrir el otro cateto. Entonces, ¿cómo se hace? Aplican el teorema de Pitágoras. En este caso, para hallar un cateto. Aquí está la formulita. Un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Se saca la raíz cuadrada y ahí tienen la ecuación.
y igual raíz cuadrada de h cuadrado menos x cuadrado. ¿Quién es h? H es la hipotenusa, 3 al cuadrado. ¿Quién es x? X es el cateto horizontal, que en este caso es 5. 5 al cuadrado daría 25, 3 al cuadrado 169. Calculan la diferencia, que ya ustedes saben cuál es, y la raíz cuadrada también, y que ya ustedes saben cuál es la raíz cuadrada. Entonces, ese elemento y, cateto vertical, es también elemento del rectángulo de color verde, que tiene como lado o como base x. Recuerden que el rectángulo tiene sus lados opuestos iguales, quiere decir que x, este x que está aquí abajo, es igual al x de arriba, y el y, que es el número que ya ustedes saben cuál es el lado vertical, los lados verticales del cuadrado. Entonces, esos lados son iguales, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Entonces, ¿cómo se plantea el problema? Me dan el perímetro del rectángulo, que es 54. ¿Y qué sé yo? Que el perímetro del rectángulo es la suma de la longitud de sus lados. Pero tengo un lado que es una variable, que es la variable x. Entonces digo, x más, otra vez, porque hay otro igual, x más y, pero ya ustedes saben que ese y ya no es una letra, ese y ya es un número que ustedes están calculando aquí. Y eso lo igualan a 54. Ahí les dejé los espacios porque ahí va el numerito. Con esos elementos plantean la ecuación y resuelven para x. En el punto 5, el volumen de un prisma simplemente es el producto de sus tres dimensiones. Aquí dibujé un prisma, digamos que tiene por base letras A y B y altura h. Entonces el volumen es simplemente multiplicar A por B por h. H en el ejercicio es la letra X. A tiene una dimensión y B una. Otra dimensión, bueno, multiplican y resuelven para X. ¿Cómo van a resolver para X? Parecido a este ejercicio que yo le dije en el taller. Ya, aquí tienen 5x igual 20. Es como si dijeran, ¿no?, que el prisma tiene volumen 5x igual al volumen dado igual 20. ¿Qué hacen con el x? Lo despejan de la siguiente manera. X es igual, el número que acompaña a la x pasa como divisor, o sea, pasa a dividir, al dividir al número que está a la derecha, en este caso 20. En este caso tenemos 20 divide 5, que da 4. ¿Por qué el 5 pasa a dividir? Porque el 5 estaba acompañando la x en multiplicación. De esa manera van a hacer este ejercicio. Las dimensiones que les di las van a multiplicar, le he dado un número que acompaña a la x, y ese número se mueve como divisor, pasa a dividir a 140. 140 arriba y el número abajo. Y ahí calculan el valor de la x. En el punto 6, con el número de vallas y la medida de cada valla se calcula el perímetro. 110 vallas por la medida de cada valla, ahí está, 110 por 10, eso le va a dar un numerito, ahí les puse el cuadrito porque coloquen el número. ¿Cómo se plantea el problema? Se plantea con el perímetro del rectángulo. Entonces yo tengo dos opciones. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Porque el problema me dice que una longitud es 150 más que la otra. Entonces lo planteo de la siguiente manera. Si yo llamo una longitud x, la otra debe ser x más 150, la otra longitud del rectángulo. Recuerden que lo que acabo de decir, el rectángulo tiene los lados opuestos iguales. La otra opción es que yo llamo las bases x y los otros lados aquí de color rojito son x menos 150. Cualquiera de las dos da. Entonces aquí está el planteamiento por la primera. Se suma x más x, que son los rojos, más x más 150, más x más 150, que son los verdes, y eso es igual al perímetro del rectángulo, que ya tú sabes que se calcula con esta multiplicación. Y así obtienes una ecuación, ya tú sabes, vas a sumar las x con las x, los números con los números, lo igualas al numerito y despejas como ya te acabo de mencionar. Y en la otra opción voy a sumar primero los rojos primero, x menos 150
más x menos 150. Ahora sumo los verdes. Los verdes son x y x. Entonces, más x más x. Y eso es igual, otra vez, el mismo numerito. Es el mismo. No lo vayan a hacer dos veces. Solamente lo hacen. O lo hacen por aquí o lo hacen por este que está acá. Igualmente, suman las x con las x. Suman los números. En este caso, ojo que ambos números son negativos. Entonces, la suma da negativa. Y aquí, como ambos son positivos, la suma da positiva. Ya suman lo que vayan que sumar. Entonces, mueven los números, hay uno que se va a restar al otro y el número que acompaña a la x pasa como división. Y en el punto número 7, que es la división, que yo propongo primero que se plantee como unos productos. Entonces, ¿qué hago yo primero? Ya esto lo mencioné, otra vez lo repito. Tengo dos binomios, tengo el producto de un binomio por un trinomio. El binomio es x más 3 y el trinomio es x a la 2 más 8x más 5. ¿Qué hago yo? Realizo los productos. Miren cómo yo ahora lo voy a hacer de manera diferente como lo hice aquella vez. Aquella vez lo hice de manera horizontal, ahora lo voy a hacer vertical. Coloco x a la 2 más 8x más 5 arriba, que es el primer factor, y el segundo factor, x más 3, lo coloco abajo. ¿Qué hago primero? El término del binomio x, donde está x más 3, ese x va a multiplicar a cada uno de los términos del trinomio. Y aquí están los resultados. X a la 3 más 8x a la 2 más 5x. Y para que vean la diferencia entre el uno y el otro, repetí otra vez el ejercicio, pero solamente hice la multiplicación por el segundo elemento del binomio, que es 3. Entonces el 3, al igual que el x, va a multiplicar a todos los elementos del trinomio. 3 por x a la 2 da 3x a la 2, 3 por 8, 24x, 3 por 5, 15. ¿Qué debe hacerse ahora? Sumar esos productos. Entonces la idea es colocar los semejantes debajo de los semejantes. X a la 3 no tiene semejante, entonces va solito. Entonces este 3x a la 2 tiene que ir debajo de 8x a la 2. Este 24x tiene que ir debajo de 5x porque son semejantes. Y el 15 va solito porque el 15 no tiene compañeros, es el número que no tiene letra, no tiene nada. Entonces x a la 3 va adelante. Esto es sumar como una suma de números. Recuerden que cuando uno multiplica, digamos, el número que tengan dos cifras, hay que hacer una suma. Dos o más cifras, hay que hacer una suma, algo parecido. Entonces sumo 8 con 3, da 11, 5 con 24 da 29 y el 15 queda solo lo mismo que x a la 3. Entonces, lo que decía, me da una expresión al cubo, en este caso. ¿Cómo planteo la división? Simplemente cojo la respuesta que me dio el producto, x a la 3 más 11x a la 2 más 29x más 15, y hago dos divisiones. ¿Por qué voy a dividir? Por uno de los elementos del producto, sea x a la 2 más 8x más 5 o x más 3. Para el primer caso, cojo el producto y lo divido entre un factor. Obviamente me tiene que dar el otro factor. Y aquí, el mismo producto lo divido entre el otro factor, en este caso el binomio, me tiene que dar el trinomio. Básicamente así van a plantear el ejercicio 8 y 9. El ejercicio 10 no se lo explico porque eso hace parte de una consulta que me tienen que hacer. Básicamente ese es el taller.